vamos a trabajar en un tema. Oh, ¿dónde se me perdió el Power? ¿Va? Y el Power, ahí está. Ya. Sorpresa lo que vamos a estudiar. Vamos a hablar de otra enfermedad infecciosa, que es la influenza. ¿Ya? Bueno, lo primero, vamos al objetivo. Ahí está el objetivo que dice reconocer la influenza como una de las enfermedades de mayor contagio que han afectado a la población. ¿Ya? Ese es nuestro objetivo. Veamos ahora, ¿qué es lo que saben ustedes acerca de la influenza? A ver, ¿qué me pueden contar? El virus de la influenza es el virus de H1N1. ¿No? Ya, sí. La H1N1, sí. ¿Qué más me pueden decir? ¿Y quién causa la influenza? ¿Qué agente patógeno? ¿Cuál es el agente patógeno? Así en, digamos, el tipo, no estoy pidiendo que me especifiquen las características del agente patógeno, no, sino que me digan qué agente patógeno es, si es una bacteria, un virus, un protozoo, un hongo. ¿Cuál es el agente patógeno que causa? Un virus, profe. Un virus. Es tuya, pero es Es un tuya. virus, Pero la tabla exactamente. no se pongo. ¿Qué más me pueden decir de la influenza? A ver, las dos cosas que se han dicho las ha dicho Diego y los demás angelitos. A ver, vamos a ver quiénes son los que están aquí. Vamos a husmear. Está Benjamín, ya. Benjamín, ¿qué sabes de la influenza? A ver. Que también puede ser una pandemia, ¿no? Sí, correcto, tienes toda la razón. También ha sido pandemia. La Fernanda Machuca, ¿qué sabe de la influenza? ¿Alguna cosita? No, profe. Nada. Nunca había oído hablar de la influenza, primera vez. A ver, primera vez que oyes hablar de la influenza. O sea, no, pero no sé qué aporte dar acerca de la enfermedad porque tampoco sé mucho. Pero lo que sea, pues. Igual, si todos. No tengo idea, profe, no sé qué decir de la Sí, vacuna, tiene vacuna, no ¿tiene vacuna o no tiene vacuna? sé, se da como en temporada de invierno, a lo mejor, no sé. Exactamente, se dice que es estacionaria. ¿Ve que sabe? ¿Por qué menosprecian sus conocimientos, por Dios, niñito? Héctor, ¿qué sabes tú de la influenza? ¿Sabes algo más? Ya pues, Héctor, aló, aló. Pucha, estos chiquillos. Ya, veamos. Profe, Dígame. que la influenza le da a toda la gente, pero le afecta más siempre a las guaguas y a los adultos mayores. O sea, claro, la población afecta a todo indistintamente, pero población de riesgo tiene toda la Sí. razón, ¿no es cierto?, adultos mayores y los extremos de las edades, adultos mayores y las guaguitas, ¿no es cierto? Correcto. Vamos a ver un video, ¿ya? Esta mancha negra es un video cortito que habla sobre la influenza, ¿ya? Así que, corre play. ¿Qué es la influenza? Es una enfermedad infecciosa que afecta a los mamíferos. Mundialmente se le conoce como virus de la gripe. La influenza, al ser un virus, tiene la capacidad de mutar, por lo que se clasifica en tipo A, B y C. La clase A es el virus que se contagia por el contacto de animales con el ser humano.
La categoría B son los virus que son menos agresivos que los A y casi solo afectan a los humanos. El tipo C afecta a humanos y cerdos, aunque es menos frecuente que los otros dos tipos anteriores. Es muy peligroso ya que puede causar graves cuadros infecciosos y epidémicos. De esta podemos reportar el virus H1N1. Para detectar temprano un caso de gripe, los síntomas son fiebre, escalofríos, tos, dolor de garganta, mucosidad nasal o nariz tapada, dolores musculares, fatiga y algunas veces vómitos y diarrea. Si la influenza no se detecta a tiempo, puede llegar a generar complicaciones respiratorias como sinusitis, rinitis, neumonía, entre otras, y problemas cardíacos o incluso la muerte. Esto se observa con mayor frecuencia cuando ocurren grandes brotes o epidemias. Por lo anterior, es importante tomar medidas para evitar el contagio y la propagación del virus, como lavarse las manos, sobre todo después de tener contacto con enfermos, no compartir alimentos, vasos ni cubiertos, mantener limpias las áreas de cocina y baño, manijas y barandales, así como juguetes, teléfonos y objetos de uso común, comer frutas y verduras ricas en vitamina A y C, y vacunarse cada año contra la influenza o cada vez que se renueve la cepa de vacunas. Si bien la influenza es una enfermedad, el ser humano ha logrado controlarla gracias a la medicina, y la mejor forma de tener un control sobre esta es nunca bajar la alerta. Por eso se debe estar atento siempre. Ya. A ver, ¿qué me pueden decir ahora acerca de la influenza? ¿Sabían o no sabían al final? Sí, Sabían, ¿no es cierto? Bueno, es una enfermedad que está hace años acá en nuestro país. Como dijo el compañero, se puede convertir ya no solo, puede ser endémica, epidémica, también pandémica, y de hecho han habido pandemias, ¿no es cierto? En la algunas, porcina fue pandemia, ¿cierto? sí, sí, esa la porcina fue pandemia, ¿no es cierto? Y ha matado, ¿no es cierto?, a muchas personas, o sea, a una gran cantidad de población la que ha muerto debido a la influenza. Entonces, es una enfermedad que en realidad debemos considerar y debemos tenerla, ¿no es cierto?, presente. Bueno, comencemos un poquito porque la idea es que hablemos acerca, bueno, de toda la enfermedad y también hablemos un poquito de la influenza acá en nuestro país. Bueno, aquí, como dice, un poquito de historia. Ya, más o menos en 1918 se produce la primera pandemia más grave, ¿no es cierto? Y reciente. Fueron muchas personas las que se infectaron y que también murieron, ¿ya? Y fue causada por el virus el H1N1, y en este caso con genes de origen aviar, porque la verdad es que se producen combinaciones muchas veces también de los genes, ¿ya? Y no se tiene absoluta seguridad. Por ejemplo, en el caso de la famosa porcina, no se sabe exactamente, ¿no es cierto? Se piensa que, ¿no es cierto?, hay como una combinación de virus por ahí. Ya, pero esto de la pandemia de 1918, que se propagó, ¿no es cierto?, a nivel mundial durante 1918 y 1919, ¿ya? En Estados Unidos se detecta por primera vez, ¿no es cierto?, en el personal militar, ¿ya? Bueno, y aquí hay una imagen de esos años, fíjense ustedes, donde, bueno, se determinó que las personas debían utilizar mascarilla, y de ahí, ¿no es cierto?, aparece esto de posteriormente estornudar y cubrirse con el antebrazo, ¿no es cierto?, cuando uno estornuda. Bueno, y una serie de otras medidas, ¿no es cierto?, higiénicas para evitarnos la propagación, ¿ya? Bueno, son bastante elocuentes esas imágenes, ¿ya? Ahora, se plantea, ¿no es cierto?, que cerca de 500 millones de personas, como un tercio de la población mundial, se infectó con el virus, ¿ya? Y la cantidad de muertes fue más o menos de 50 millones a nivel mundial, ¿ya? Ahora,
en Estados Unidos, ¿no es cierto? Curiosamente, bueno, fue entre personas que eran menores de 5 años y también entre los 20 y los 40 años. ¿Ya? Y bueno, y los mayores de 65, que es lo que, en el fondo, lo que decía la compañera, los pequeños, los bebés, ¿no es cierto? Y los adultos mayores son los grupos de riesgo. Pero en Estados Unidos, por ejemplo, hubo una tasa alta de muertes entre personas entre los 20 y los 40 años. ¿Ya? Eso fue bastante impactante. ¿Ya? Ahora, bueno, ¿por qué tantas muertes? ¿Ya? Cuando aparece esta pandemia, cuando aparece este virus, esta enfermedad, ¿no es cierto? No se sabe de dónde aparece, pues así más o menos como el famoso coronavirus, ¿ya? No existía vacuna y tampoco existía un tratamiento y menos una cura para la enfermedad, ¿ya? Ahora, los antibióticos no servían. Ya existían los antibióticos en ese tiempo, pero no sirven para las enfermedades virales. Los antibióticos, por ejemplo, son para las enfermedades bacterianas. Ahora, cuando esta influenza, como ustedes vieron en el video, ¿no es cierto?, pueden haber complicaciones, se agrava porque afecta las vías respiratorias y se pueden producir unas enfermedades secundarias, entre comillas, causadas, ¿no es cierto?, como una neumonía. Bueno, y ahí sí que se pueden utilizar antibióticos, pero cuando ya se ha agravado bastante. Pero no son para matar el virus, sino que son para matar a las bacterias que nos están causando, en este caso, por ejemplo, la neumonía. Por ejemplo, o una faringitis o una laringitis, ¿ya? Porque nos bajan las defensas y nos agarramos otros agentes patógenos. Eso en realidad es lo que ocurre, ¿ya? Por lo tanto, los tratamientos no había, digamos, no existían tratamientos que pudiesen utilizarse, sino que el tratamiento fue limitado específicamente a aislamiento, las cuarentenas, buenos hábitos de higiene personal, ¿no es cierto?, que usaron desinfectantes, igual como nosotros lo usamos ahora, la limitación de reuniones públicas, ¿ya? Pero solo eso, o sea, no había algo que pudiese, de alguna manera, hacer desaparecer, ¿no es cierto?, a este virus, ¿ya? Ahora, en el otoño del 2009 aparece aquí la famosa gripe porcina, la AH1N1, ¿ya? Y bueno, comienza, ¿no es cierto?, en otros países hasta que llega a Chile, así como llegó el coronavirus también. Ingresan personas de otros países infectadas con esta influenza, y nos empiezan a contagiar. Así mismo pasó, ¿ya? Bueno, ahora avanza bastante esta enfermedad hasta que, ¿no es cierto?, la OMS en ese tiempo la declara, ¿no es cierto?, como una pandemia, ¿ya? Y también, ¿no es cierto?, llega a distintos continentes, ¿ya? Bueno, como dice ahí a los chilenos, le cambió incluso la forma de estornudar. Aquí es cuando ahora ya no se usa ni la mano para taparse la boca, sino que con el brazo, ¿no es cierto?, con este pliegue del codo, empieza, ¿no es cierto?, uno a taparse la boca cuando estornuda, porque en el caso de la gripe, o sea, genera como muchos estornudos también, ¿ya? Bueno, ahora, la idea era tratar de no contagiarse, por lo tanto, tomar las precauciones del caso. Ahora, no se sabe específicamente cómo se produce este virus. Se piensa que fue un virus que habría como mutado, ¿no es cierto? Por lo tanto, no se tiene claridad específicamente el origen de ese virus, ¿ya? Ahora, las causas en general de la influenza, ¿ya? Como ustedes vieron en el video,
Bueno, también esta enfermedad afecta a los mamíferos, a los animales, a las aves también, ¿ya? Bueno, y habría hasta acá 3 tipos que nos pueden llegar a enfermar, ¿ya? Incluso hay un cuarto tipo que no afecta a las personas, ¿ya? Pero dentro de la influenza A y B son los tipos principales de gripe que se contagian más entre los humanos y que pueden producir, ¿no es cierto?, epidemias, ¿ya? Ahora, el virus de la influenza C provoca solo infecciones respiratorias que son más suaves, pero que en algunos casos puede llegar, como decía también el video, podría llegar a complicarse, podría llegar a producir, ¿no es cierto?, mayores efectos, ¿ya? Y ser más perjudicial. Bueno, y ahí hay una imagen del virus de la influenza, así, muy general, para tener una idea, porque después lo vamos a conocer un poco más, ¿ya? Bueno, y existen algunos subtipos de la influenza A, ¿ya?, que son los que han causado más gripe, ¿no es cierto?, en el mundo, ¿ya? Bueno, y ahí se menciona la H1N1, que causa la gripe española en 1918, y la famosa gripe porcina en el 2009. Después también está la H2N2, subtipos, ¿no es cierto?, que causa la gripe asiática en 1957. Está la H3N2 que causa la gripe en Hong Kong en el 68, la H5N1 que causa la gripe aviar en el 2004. O sea, no, eso va a seguir produciéndose, ¿ya? Ahora, como dice ahí, la influenza B afecta exclusivamente a los humanos y es menos común que la influenza A, ¿ya? Y puede mutar, ¿no es cierto?, el virus, ¿ya? Mucho más lentamente que lo que muta el virus de la influenza A, ¿ya? Ahora, el virus este de la influenza B no es de los que produce pandemia, por lo tanto es menos perjudicial, menos dañino, ¿ya? Bueno, y allí hay una imagen. ¿Qué es lo que nos muestra esta imagen? ¿Por qué la habré puesto estas imágenes? A ver, ¿por qué creen ustedes que coloqué estas imágenes? ¿No se les ocurre por qué puse chanchito, una persona y un ave? ¿Por qué la coloqué ahí? Por los 3 tipos de... Correcto, porque pueden, ¿no es cierto?, por los tipos que hay que afectan, ¿no es cierto?, a distintos animales y que pueden llegar a ser transmitidas a las personas, inclusive, ¿ya? Ahora, bueno, ¿cómo se transmite la influenza? Yo creo que en eso hay transmisión directa e indirecta en el caso de la influenza. ¿Qué quiero decir con eso? A ver, que haya transmisión directa e indirecta. A ver, apliquemos lo que hemos aprendido acerca de los tipos de transmisión de la enfermedad infecciosa. ¿Qué quiere decir que haya transmisión directa e indirecta? Que puede ser Directa, profe. mediante vectores, la indirecta. Ya, pero nosotros hablamos de vectores cuando hay organismos que actúan, ¿no es cierto?, como intermediarios, pero aquí no hay vectores. No hay organismos que actúen traspasándonos la influenza. ¿Por qué el cerdo o el ave no va a ser un vector? Porque ellos padecen la enfermedad. Esa es la diferencia. Cuando nosotros hablamos de un vector que nos transmite la enfermedad, el vector no padece la enfermedad. ¿Ya? Ojo con eso. El vector no padece la enfermedad. En este caso, si es traspasada de las aves o de los cerdos o de otro animal a las personas, el animal ese va a sufrir la influenza, va a sufrir la enfermedad. ¿Ya? Así que ojo en eso. Ya, pero indirecta, ¿por qué se puede transmitir a través de qué? Se puede transmitir a través de objetos. Ya, por eso, si usted, el video no le pusieron tanta atención, entonces.
¿no es cierto? Que las perillas de las puertas, que si usa un vaso, un lápiz. Es fácilmente transmisible. Por eso que cuando recién aparece, las medidas fundamentales eran las medidas de higiene. Lavarse las manos, lavarse muchas veces las manos, por ejemplo, porque los objetos se podían transmitir. Entonces, si una persona con influenza usaba un lápiz y después una persona sana lo tomaba, se podía transmitir, o sea, había posibilidad de que se transmitiera el virus de la influenza. Y eso es transmisión indirecta. ¿Cuándo sería transmisión directa? A ver, ahí aparece, ¿no es cierto?, cuando estos microorganismos pueden quedar suspendidos en el aire, pasan así a muy corta distancia, ¿no es cierto? Nosotros como que los aspiramos y pasan a nuestro organismo, ¿ya? O sea, permanecen muy poco tiempo en el aire y pueden pasar al organismo de un individuo, ¿ya? Como lo muestra la imagen ahí. Ahora, tratamiento de la influenza, los medicamentos antivirales pueden ser una opción de tratamiento, ¿ya? Pero no van a terminar con la enfermedad, sino que pueden provocar que esta enfermedad sea como más leve. Y en ese caso, aquellas personas que son, ¿cómo podemos decirlo? Que son como más delicadas, ¿no es cierto? ¿Ya? Que pueden tener algunas complicaciones por otras enfermedades, estas personas que son de riesgo, en esas personas se podrían utilizar estos antivirales. ¿Ya? Y la enfermedad que va a pasar cuando se utilizan estos antivirales es que los efectos de la enfermedad disminuyen. Se puede acortar el tiempo de duración, pero no la van a hacer desaparecer. Ya iban a actuar el tiempo, digamos, natural que deba durar el virus en el organismo. ¿Ya? Ahora, es importante, como dice ahí, consultar de inmediato al médico, ya, si es que hay posibilidades de que las personas puedan presentar complicaciones. ¿Ya? Si yo soy una persona de riesgo en el sentido que tengo alguna insuficiencia respiratoria y me agarro una influenza, no me voy a quedar en mi casa ahí esperando a que pase nomás la influenza, es conveniente que sea vista por un médico. ¿Ya? Bueno, y lo que decíamos, ¿no es cierto? Las personas sin que padezcan alguna otra enfermedad de base, pero son grupos de riesgo, los niños pequeños, los bebés, ¿no es cierto? Y también los adultos mayores, ¿ya? Y también mujeres Profe, embarazadas, por ejemplo, ¿ya? profe, Dígame. a mí el año pasado me dio influenza y aquí tengo mi sobrino que es asmático y me acuerdo que me tuvieron que tener aislada Sí, en po. una pieza. Y primero fui a un lugar a que me vieran y me compraron unas pastillas que salieron muy caras, recuerdo 40 y tantas lucas por ahí. Y después, eso se supone que el virus a mí me dijeron que me duraba una semana. Y si sobrepasaba la semana, tenía que volver a ir. Cosa que acabé la caja y había pasado la semana y no se me pasaban los síntomas. Y volví a ir y me dijeron que las pastillas como que no eran necesarias, que me ayudaban más como a que no me diera tan fuerte, como lo que explicaba usted, Sí. que decía que no quitaba en sí No, la pues no, enfermedad. así desaparece porque los virus tienen como ciclos de vida. ¿Mm? Claro, entonces tuve que esperar en sí 14 días para que se me quitara, pero encerrada en la pieza, o sea, salía y me llenaban de esta cuestión tipo lisofor. Ah, y lo otro es mascarilla también, pues. Aparte, sí, po, tenía que Sí, estar con mascarilla cuando salía, todo. sí, es bastante contagioso también, así que, como te digo, y se contagia por los objetos, por el aire, entonces, bien contagioso. ¿Mm? Pucha. Bueno, ahora, una de las características con qué nosotros con qué otra enfermedad la podemos confundir, por ejemplo, con qué, digamos, síntomas parecidos a qué otra enfermedad tiene, que es también conocida por nosotros. El COVID-19. Aún. Ya, pero aparte del COVID, con el resfriado común, tiene algunos síntomas parecidos.
¿Cuál es una gran diferencia con ella? Es que la influenza aparece de repente. Aparece repentinamente la influenza. A diferencia del resfriado común, que es como que avisa, parece que me voy a resfriar, de a poquitito, como que empieza a avanzar la enfermedad, el resfriado común. En cambio, la influenza aparece de golpe, repentinamente. Bueno, y aquí hay un monito donde yo coloqué, ¿no es cierto?, cómo nosotros podríamos prevenir la influenza para evitar contagiarnos, ¿ya? Ahora, ¿por qué nosotros ahora tuvimos muy pocos casos de influenza? Porque son enfermedades, en este caso, también estacionales. ¿Por qué tuvimos pocos casos? ¿Qué creen ustedes? ¿Por la cuarentena que había? Pues la cuarentena, pues. O sea, todas las enfermedades infecciosas que son estacionales disminuyeron, ¿no es cierto?, por la cuarentena, porque estuvimos guardaditos. Po. Estas famosas, ¿cómo se llaman estas que afectan a los niños? Ay, se me olvida. Ah, ya me acordaré. Uy, no me acuerdo, se me olvidó. Bueno, entonces disminuyeron bastante, porque ese era el temor. Nosotros vamos a empezar, ¿no es cierto?, con el COVID además, y se nos venía que la influenza, toda la campaña de vacunación, y otras enfermedades más que son estacionales, ¿no es cierto?, el adenovirus, todo, que nos van afectando y que copan los hospitales y los consultorios y todo lo demás. Po. Pero por las cuarentenas bajaron considerablemente los casos de estas enfermedades y también de la influenza, ¿ya? Bueno, ahí está cómo prevenir la influenza. Se recomienda la vacunación anual, ¿no es cierto? ¿Ya? Y más importante ahora, ¿por qué anual? Porque el virus va mutando y se hace revisión cada cierto tiempo. La OMS participa acá, la Organización Mundial de la Salud participa en esto de ir cambiando y modificando estas vacunas, ¿ya? ¿Ya? Entonces, y las vacunas hacen como mezclas de estos virus para que nos puedan hacer un efecto. Ni un chiste, me vacuné para este bicho, pero me afectó este otro y me enfermé igual. No es la idea. Entonces vamos a hablar en un capítulo de las vacunas, así que ahí vamos a aprender algo acerca de ellas, ¿ya? Entonces hacen como combinaciones de estos virus específicamente, ¿ya? Bueno, tratar de evitar el contacto cercano con personas enfermas, mientras esté enfermo, limitar el contacto con otras personas, cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser o estornudar, y ahí después ese pañuelito eliminarlo, ¿no es cierto?, lavado de manos frecuente, y aislar los objetos, porque, como decíamos, se transmite a través de los objetos cuando la persona tiene la influenza. Ya. ¿Qué estudiamos hoy día? ¿Qué es lo que era la influenza, no es cierto? Hicimos un poquito de historia de la influenza, cómo se transmite la influenza, los tipos de influenza existentes y cómo prevenirla. ¿Ya? Veamos acá, unas preguntitas. ¿Cómo se transmite el virus de la influenza? ¿Puede ser por los objetos? Ya, por los objetos, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Por animales? ¿Vía aérea? Por vías aéreas, sí, correcto. Ya, a Por través de los animales. Ahora, en el caso, por ejemplo, de la que es causada por los cerdos, ¿quiénes de ustedes creen que se ven más expuestos a estas enfermedades? A ver, digamos, a la la influenza que gente de campo. la gente de campo, la gente que, por ejemplo, los criaderos de cerdo, los veterinarios, todos los que trabajan, ¿no es cierto?, que van a trabajar con ellos, que están más en contacto con ellos, se ven más expuestos a ese tipo de influenza. Ya. ¿Cómo la prevenimos? Dando la higiene. Lavándose las Ya, pero manos y todo bien eso. específico. La ¿La prevención. vacuna? Ya, lo primero, ¿no es cierto?, es la vacuna. Sobre todo, ¿quiénes son los que primero deberían estarse vacunando, estar preocupados de la vacunación?
contra la Los influenza. que, los que son asmáticos, Sí, todas las personas que puedan tener problemas respiratorios y que puedan tener las alguna personas otra mayores. enfermedades como de base, ¿no es cierto? Enfermedades que sean crónicas, que sean complejas, ¿ya? Ya, ¿qué más? Entonces, vacuna, ¿qué más? Si tenemos a un enfermo con influenza, ¿qué es lo más recomendable? Estar encerradito. Aislamiento, ¿no es cierto? El aislamiento. Más si yo sé que hay brotes o rebrotes de influenza, ¿no es cierto? También encerrarse un poquito. Y específicamente, como es estacional en estas épocas de invierno, ¿no es cierto?, que contribuye mucho el frío a agudizar estas enfermedades. Y en el caso de nuestro país, ¿qué otra cosa es lo que agudiza la enfermedad? ¿Qué es lo que ayuda a agudizar todas estas enfermedades de las vías respiratorias en nuestro país? ¿Qué es lo que las agudiza, las hace más complejas? ¿No saben? La contaminación, pues chiquillos, la contaminación del aire. La contaminación del aire va a agravar todo esto, nos va a hacer más propensos, ¿no es cierto? Porque no tenemos un aire muy limpio, muy puro, que digamos. ¿Ya? Ahora, ¿qué diferencian los distintos virus que causan la influenza? ¿Qué lo El diferencia? origen, ¿Perdón? el origen, Ya. porque había uno que era asiático, que venía de allá, o sea, que partió allá. Sí, pero más que el origen, ¿dónde se originan, no es cierto? ¿Y dónde se transmite? Si en las aves, los cerdos, las personas, etcétera. ¿Ya? Bueno, ¿alguna pregunta? Que ya estamos casi en la hora. Hoy día me apuré harto. Preguntas, preguntas. Profe, yo no quedé claro con qué significa que el origen es de aviar. De las aves. Eso no. Eso, que se genera, ¿no es cierto?, proviene de las aves. A eso se refiere. O en otros casos de los cerdos o de otros animales. También puede ser. ¿Ya? ¿Alguna otra duda, niños? ¿No? Ya. El No, profe. aviso comercial, por favor.